Luis Castaño, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por venir y hablar de algo que tiene que ver con obras en el interior de la provincia que están a cargo del APA. Este fin de semana estuvo el gobernador visitando también cómo se están llevando a cabo esas obras que tienen que ver con la gente que vive en el interior, sobre todo la parte productiva. Sí, si yo tengo que ponerle un título a las obras que se Ujú, hicieron, tendría que poner una palabra histórico. ujú. Lo que se hizo en la región se puede considerar histórico, dada la desidia de más de 20 años que, que había en la zona y que era un pedido a gritos de los productores de la zona que se realicen esos trabajos para poder contar con ese elemento tan preciado que es el agua, ¿no es cierto? Claro. Coméntanos un poco acerca de lo que es este tema del Guaycurú chico, que es el por ahí el manejo del recurso hídrico, del agua, Ajá. que viene por esa zona, para que la gente por ahí que no sabe o que no es de la zona Bueno, entienda. en esta zona nosotros tenemos el río Bermejo. Ujú, El río Bermejo es un río muy caudaloso e impredecible. claro, Está considerado como uno de los ríos más impredecibles del mundo y en esta época del año es donde se produce la creciente de este río y que en parte preocupa a los lugareños, ¿no es cierto? Dado que viene con agua de deshielos de la zona de Bolivia, alimentado por las precipitaciones en las altas cuencas y obviamente esto genera preocupación, ¿no es cierto?, en la zona. Pero así como genera preocupación, también nosotros pudimos encauzar y hacer uso de ese agua claro. que viene del Bermejo y es por ello que se realizaron estas obras tan importantes en la zona del Guaycurú. Nosotros en esa zona tenemos las defensas que data del año 99, Ujú, que con esas defensas se pudo contener el desborde del claro. Bermejo, pero también se generaron otros problemas que si bien se hicieron 8 compuertas a lo largo de toda la defensa, ¿no es cierto?, que va entre Puerto Lavalle y avanza por Pampa del Indio y llega hasta Roca, son de 40 kilómetros. Claro. Eh, y en 20 años, por eso se habla de una desía de 20 años, no se realizaron los trabajos de mantenimiento correspondientes. Esos trabajos generaron taponamientos y impidieron el avance del agua del Bermejo. Acá se produce un fenómeno que cuando la altura del Bermejo supera los 4 metros 20, 4 Ujú, metros 30, se produce un desborde del Bermejo. claro. Ese agua es el que ingresa a la zona del Guaycurú Chico. Bueno, por motivo de los taponamientos que se fueron generando con el tiempo, obviamente por el hecho natural de que la gente del lugar tiene que movilizarse, se fueron generando caminos vecinales Claro. y se produjeron taponamientos. Eso impide de que el agua cuando desborda el Bermejo llegue al Guaycurú y se produzca una especie de rebote y regrese el agua y entonces nos encontramos que ese agua no ingresa al cauce Claro. del río Guaycurú. Bueno, eh, esta es una decisión política que tomó el señor gobernador y nos encomendó esta misión, ya dado que él, en tiempo de campaña, ¿no es cierto?, este, recibió ese pedido a gritos de los productores de que por favor nos ocupemos del tema. Tal es así que bajo ese lineamiento nos pusimos a trabajar en la zona. Tenemos que destacar acá que los trabajos se hicieron en coordinación con otros organismos, por ejemplo, Vialidad Provincial, con los cuales con las maquinarias que ellos abastecían y el personal técnico
que ofreció el APA, se pudieron realizar esos trabajos y tal es así que fueron exitosos. Por eso la presencia del gobernador en el lugar eh, produjo primero una emoción enorme de los productores, porque se encontraron con que por primera vez en 20 años el agua del Bermejo ingresó al Guaycurú. Claro, Eso nosotros no tomamos dimensión porque nosotros acá, viste, tenemos todos los beneficios, tenemos el agua del Paraná, tenemos claro. el acueducto, pero en esa zona, hablar del agua es muy importante, principalmente para la zona ganadera agrícola, Claro. que es la que se beneficia en este caso, ¿no es cierto? Estamos hablando, por ejemplo, de unos trabajos con el cual se beneficiaron entre 40 y 50 productores, y la presencia del gobernador consistió en poder hablar cara a cara con ese productor que, que tomó esta obra como, como propia porque ellos también se involucraron en los trabajos, Claro. porque convengamos, acá el APA solo jamás podría haber hecho esto que se hicieron si no hubiese sido con ese trabajo conjunto entre el municipio de Roca, los concejales de Pampa del Indio que trabajaron este, incansablemente, porque hay que decir lo que es, ¿no es cierto? Los mismos productores que aportaban hasta con combustible, Claro. y bueno, entre todos pudimos En poco tiempo llegar al objetivo, ¿no es cierto? claro. Así es, una obra muy esperada por los productores de la zona, como decía, se hace indispensable el manejo del agua para la zona productiva, para la gente que vive alrededor del campo, que produce. Exacto. Nosotros tenemos que tener en cuenta que al mismo tiempo, al mismo tiempo que se estaban haciendo los trabajos y que este agua ingresaba al Guaycurú, en la zona del Puerto Lavalle, los, los pobladores estaban temiendo el desborde del Bermejo. O sea, era toda una combinación de trabajos donde por un lado tratábamos de encauzar el agua para dar un gran beneficio a productores y por el otro lado tratábamos de contener en el sector Claro, del puente interprovincial para que el agua no produzca desmanes, ¿no es cierto? así es. Y bueno, hoy por hoy tenemos al Bermejo en bajante, eso es un gran alivio para los pobladores. Estamos hablando de que hoy el Bermejo está por debajo de los 4 metros y la altura crítica del Bermejo para los pobladores de la zona es entre 5 metros 70 y 5 metros 80, Ujú. que es cuando el Bermejo está a punto de cortar la ruta Claro. provincial. Bueno, ese es el punto crítico del Bermejo. Hoy ya tenemos ese alivio, ya bajamos los 4 metros y yo creería que en poco tiempo ya se va a normalizar en 3 metros 50, que es el cauce normal Normal, del entre río. comillas. Como te decía, es Exacto. algo impredecible por ahí el comportamiento Sí. de ese río que viene de la montaña. Bien, ¿en qué otras obras están trabajando? ¿Cómo se está planificando el trabajo en toda la provincia? Sí, yo antes Sí. de continuar con eso, yo quisiera destacar el empeño que puso el personal técnico Ujú. del APA. Hay que, hay que resaltar eso, hay que resaltar el acompañamiento de los productores y hay que resaltar esa emoción que tenía ese productor eh, cuando le hablaba al gobernador y le decía que por favor, por favor, que continúen los trabajos para
que el broche de oro sea llegar con el agua en el Guaycurú hasta Roca. Claro. Con eso nosotros estaríamos en condiciones de decir que el beneficio sería de entre 150 y 200 productores por estos trabajos. Claro. Y es el momento justo para seguir y continuar con esos trabajos, ya que todas las maquinarias pesadas están en el lugar. Obviamente que tuvieron el compromiso del señor gobernador de que esos trabajos se van a continuar, y yo quiero resaltar eso. Quiero resaltar porque si bien esto fue un punto de inflexión, después de tanta desidia, viene el momento de tener la bendición del agua y del trabajo realizado, ¿no es cierto? ¿Cada cuánto hay que hacer ese mantenimiento? Que usted decía que durante 20 años no se hizo nada. Bueno, la idea es llegar con el agua a Roca, aprovechar el ingreso del agua que por primera vez se produjo. Claro. El río Guaycurú, tenemos 8 compuertas a lo largo de la defensa, ¿no es cierto? Desde la compuerta 7 arranca el Guaycurú. El Guaycurú era un lecho, era una rajadura en la tierra, por decir, para que la gente entienda, que nunca tuvo la posibilidad de tener el ingreso del agua del Bermejo, con lo que significa de estabilizar hasta la napa de agua, porque convengamos que en esa zona el agua es salada, o sea, no es de consumo animal. Claro. Entonces, el ingreso del agua del Bermejo equilibra todo ese sistema, y entonces por eso es el gran beneficio que tienen los productores, de contar con ese agua dulce proveniente del Bermejo. Claro. Qué cosa rara, ¿no es cierto? A 20 metros del Bermejo y no tener agua en la zona. Bueno, esto se logró. Esto se logró. Así es una obra impresionante. Veíamos ahí las imágenes del gobernador que estuvo visitando, la alegría también de los productores, porque es sacarse un peso de encima el hecho de tener algo, como usted decía. A nosotros acá nos parece extraño porque abrimos la canilla y tenemos agua, pero en el interior no es así, sobre todo para la parte productiva. Yo siempre digo, hay dos realidades. A mí me toca ser de la zona. Claro. Yo soy de Villa Río Bermejito. Estoy viviendo en Juan José Castelli. Conozco de punta a punta el impenetrable profundo. De la época del ANSES hemos recorrido ese impenetrable y conocemos rincón por rincón y vemos las distintas realidades. Claro. Lo que pasa en Resistencia, cuando está nublado, la gente se pone nerviosa por el temor de la inundación. Y allá nosotros tenemos la seca teniendo el río. Claro. O sea, esas dos realidades son notorias. Y nosotros tenemos el pedido expreso, en lo que a mí respecta en particular, del señor gobernador, que me encomendó soluciones de agua en el impenetrable. En eso estamos trabajando. Estamos trabajando con una batería de perforaciones, represas, techos donde tienen una especie de canaleta y claro, desaguan el agua de lluvia, aprovechando el agua de lluvia. O sea, tenemos 3 alternativas de poder abastecer de agua al gran impenetrable. Estamos trabajando en eso. Estamos cerrando 120 perforaciones a nivel nación, y la vamos a volcar a la zona. Claro. Estuvimos trabajando desde el 11 de diciembre que asumimos, estuvimos trabajando en la conformación de los proyectos y hoy prácticamente ya es una realidad. Estamos trabajando en perforaciones profundas. Las perforaciones profundas son un tipo de perforaciones especiales que únicamente se dan en esa zona donde podemos encontrar agua a los 150, 200 metros de profundidad. Son perforaciones muy costosas, claro, muy costosas. Obviamente, antes de realizar esas perforaciones que se dan en la zona nuestra, por ejemplo, Miraflores, Pompeya, Fuerte Esperanza, tenemos que hacer estudios
previos a realizar la perforación, y esos estudios a nosotros nos permite establecer la profundidad a que se encuentran las napas y qué agua contiene esa napa, si es agua salada, si es agua de consumo animal, si es agua de consumo humano. Entonces, esos estudios previos a nosotros nos asegura que si nosotros hacemos la perforación con lo costoso que es, ahí vamos a tener buen resultado. Entonces, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en una perforación que es emblemática para nosotros, principalmente para el señor gobernador, porque se trata de una perforación en Miraflores, del famoso Gringo Nievas, que en el campo del Gringo Nieva es donde se va a hacer la perforación. Se va a hacer porque estamos trabajando en eso, ya tenemos todos los elementos, ya tenemos listo como para arrancar, y ahí se van a beneficiar 4 o 5 productores grandes con esa perforación. Claro. No nos olvidemos de este señor que hace 2 años se produjo una gran seca en la zona, y en esta zona se murieron muchos animales. Y este señor, Gringo Nieva, en un reportaje se quebró, se largó en llanto, y eso, desde ese momento nosotros estamos trabajando, y nuestro gobernador hizo un compromiso y dijo: te vamos a hacer la perforación, te vamos a hacer. Y bueno, hoy tenemos la orden de que esa perforación se tiene que hacer porque marca un hecho histórico en nuestra gestión, ¿no es cierto? Así es. Luis, gracias por venir. Gracias, Bueno, es un placer tenerte. muy amable. Gracias. Bien, nosotros nos vamos a una breve pausa en la información, ya volvemos.